Bienvenidos a Código Inmobiliario, el podcast inmobiliario de Venezuela. Este es el primer episodio de la segunda temporada de nuestro canal. Y bueno, aunque todos estamos a la espera de la Gaceta, en la cual se suspendieron los pagos de alquileres de algunos inmuebles en el país, hay un tema importantísimo que es qué sucede con las negociaciones que están en tránsito en negociaciones de compra, reservas que se hicieron en algunas inmobiliarias, promesas bilaterales, todas esas negociaciones que estaban en tránsito para el mes de marzo y bueno, que quedaron en pausa con esta situación del coronavirus. Para eso, invitamos el día de hoy, para tratar ese importante tema, al abogado Yekse Beiruti. Yekse Beiruti es abogado especialista en materia inmobiliaria, máster en gerencia inmobiliaria, docente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana desde hace más de 23 años y director de Beiruti y Asociados. Entonces, quédense conectados, que este es un tema interesantísimo para todos. Bienvenido, Yekse, a nuestro canal. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo se puede considerar esta cuarentena o cómo afecta esta cuarentena los contratos de promesas bilaterales, las compraventas que estaban en tránsito, aquellas que iban a registro o aquellas reservas que se hicieron algunas inmobiliarias antes de este periodo? ¿Cómo podríamos considerar a la cuarentena legalmente? Gracias, Roberto, por la invitación. En el tema inmobiliario, esta situación también afecta de forma inesperada, inédita, no muy clara, pero si nos basamos en los principios que rigen los contratos hoy en día, que es lo que tenemos a la mano, sin dejar de vista que los abogados inmobiliarios estamos muy cerca de los asesores y en consecuencia tenemos sentido práctico, más allá de lo jurídico, tendríamos que entender que esto está basado en la teoría de los riesgos, todas las obligaciones. Es decir, ya está previsto en las leyes, en el Código Civil en particular, que hay sucesos que pueden ser propios de la naturaleza, como deslaves, incendios, huracanes, y otros propios del ser humano. De ahí que la distinción semántica entre caso fortuito y fuerza mayor sea más que todo que lo de casos fortuitos son actos humanos, haya negligencia o no la haya, y en la fuerza mayor pues son hechos exógenos a las partes. Sin embargo, la pregunta concreta de que si el COVID-19, esta circunstancia, es un caso fortuito o una fuerza mayor, creo que traspasa el léxico que conocemos convencionalmente. Yo creo que es un hecho de Dios, un hecho extraordinario, inesperado, imprevisible, que ninguna de las partes ha podido controlar. Y en consecuencia, esta enfermedad, que obviamente enfermedad es virus es entes vivos y entes vivos en naturaleza, podría llamarse una fuerza mayor, que yo lo veo más como un hecho de Dios, algo realmente extraordinario que se escapa de todos los parámetros convencionales. Eso quiere decir que tradicionalmente hablando, la doctrina, aunque diferencia semánticamente eso, los efectos de sea caso fortuito, fuerza mayor para las obligaciones son los mismos, son eximentes para las partes. La fuerza mayor o el hecho de Dios, hasta ahora conocido como huracán, deslave, terremoto, se tienen referencias en el tiempo. ¿Cuánto dura? ¿Qué efectos va a tener? El huracán va a pasar 3 días, hay hasta categorías de huracán, se miden los riesgos, pasó el huracán, generó unos efectos, unos daños y hasta ahí llegó. Esta situación es tan atípica que no se tiene ni idea de cuánto va a durar, si va a haber un desenlace, si va a haber una segunda etapa, si se va a erradicar por eso. ¿Qué significa? Que ni siquiera el mayor especialista en economía y finanzas, ni el mejor experto inmobiliario, por hablar de dos mundos parecidos, podemos tener respuestas a las preguntas de manera contundente, porque es incierto hasta el periodo. O sea, esta fuerza mayor atípica no se sabe ni cuánto va a durar, ni en qué término va a terminar, ni cómo. Sin embargo, seamos optimistas, tengamos fe y creamos en que a nivel del mundo de los negocios, todo el esfuerzo de las cámaras inmobiliarias,
de formarse durante años, sirva para tener gente preparada con ética y buena voluntad para buscar, intermediar, mediar, conciliar y tratar de llegar a los mejores términos los negocios suspendidos hasta ahora. Excelente. ¿Qué efecto tendría la cuarentena en una reserva que se haya realizado para una compra de un inmueble en alguna inmobiliaria? Bueno, tú sabes que como justamente es un hecho, este hecho es impredecible, hecho de Dios, fuerza mayor, diera la impresión que todos los pactos preliminares que hicieron las partes antes de la entrada en vigencia de la cuarentena están en suspenso. No podríamos decir que están erradicados, que se extinguió la obligación principal. Yo diría que hay un efecto suspensivo. ¿Por qué? Porque va a depender ahora de la verdadera, primero de la redacción de los contratos. Como tú sabes, el caso fortuito puede obligarse al deudor en algunos casos, pero la fuerza mayor no. Es un eximente natural, implícito, automático. Entonces, ¿qué podía pasar, tú dices, con una reserva o una intención de negocio que se hizo antes del cuarentena? ¿Cómo queda eso hecha a través de una inmobiliaria? Y hay dos preguntas. La inmobiliaria, todo el mundo va a querer buscar culpables si el negocio no se materializa. La inmobiliaria no es la culpable, es una intermediaria, portavoz de los intereses de las partes y logró poner de acuerdo para un negocio. De manera de que esa reserva es un pacto, una garantía, donde la persona quiso decir que quiere comprar o alquilar un inmueble. Lo único nuevo es que hay un hecho exógeno de las partes, que es esta suspensión en tiempo. Entonces, este tiempo pareciera que es nulo, es un suspenso, es un paréntesis, y podría preguntarse qué va a pasar con esas reservas. Se deshacen, se renegocian, el plazo hasta ahora establecido se descuenta del tiempo del coronavirus. Eso por ahí es que podría irse desmantelando las preguntas. ¿Y cuál sería el hito que reactiva todo? La finalización del decreto de emergencia del coronavirus. ¿Sería a partir de ahí donde se podría tomar en cuenta como que se reinician los plazos que se establecieron originalmente? Qué interesante tu pregunta. Para verlo desde el punto de vista formal, desde el decreto del 13 de marzo, ¿no?, que inició la emergencia sanitaria en Venezuela, y otro decreto posterior, el número 2, que a lo mejor vale la pena mencionarlo más adelante, que es del 23 de marzo, esos son los puntos de partida del paréntesis. Esa es la suspensión. Un rasgo característico de esta situación es la gravedad. Y como es tan grave, se parece más a la fuerza mayor y por consecuencia podría generar efectos de disolución de todos los negocios. Pero tú preguntas, ¿cuándo recomputar los lapsos? ¿Cuándo se reactiva todo? Diera la impresión, manejando el sentido común y los principios de obligaciones que manejamos como abogados, si se inició con el 13 de marzo, con una cuarentena oficial, pareciera que al haber un decreto que desactive esa emergencia sanitaria, sería el reinicio de los lapsos. Lo que habría que ver si eso no va a haber una transición, que se desactiva la emergencia sanitaria, pero ahí no hay organismos públicos. Entonces, ¿cómo notaría o registro cualquier cosa? Entonces, es muy precipitada adelantarse a eso, pero hay dos hipótesis. Si desactivan la emergencia sanitaria, obviamente desde ahí recomputan los lapsos y las partes vuelven a interactuar y buscan si siguen manteniendo la intención de seguir con el negocio. Y si ese decreto es provisional, es una transición, yo creo que todavía no podría recomputarse los lapsos, porque yo sí quisiera, sí mantengo mi palabra de comprar, sí mantengo mi palabra de vender, sí mantengo mi palabra de alquilar, ¿a dónde lo voy a notariar? ¿A dónde voy a buscar los recaudos? ¿A qué registro voy? Entonces podrían ser dos hipótesis. Depende de la forma como el gobierno maneje la desactivación de la emergencia. Excelente. Y en este caso, en una negociación donde se haya firmado una promesa bilateral de compraventa, allí alguna de las partes podrían retractarse, por ejemplo, en una situación donde la cuarentena lo haya afectado económicamente y no desee ya hacer la negociación ni siquiera después
de que se reanuden las actividades, allí se le podría aplicar una penalidad a alguna de las partes que decida no hacer el negocio. Bueno, según un mejor criterio, y es un tema también es de laboratorio, como es un caso, es un asunto acto, yo creo que el número uno, tanto la reserva que mencionamos en la pregunta anterior, como la opción de compra o promesa bilateral, son pactos preliminares. Quiere decir que la ley le da un tratamiento a que, claro que puede haber una penalidad si hay algún incumplimiento de una de las partes. Incumplimiento no justificable, no justificado. Si aquí partimos de que esto es una fuerza mayor, un hecho exógeno a las partes en la que no hubo intencionalidad, pareciera que mal podría aplicarse penalidades, porque la penalidad es una consecuencia a tu incumplimiento en forma culposa o intencional o no intencional, pero aquí es algo exógeno. Entonces yo dudo mucho que, además, en un contexto donde pareciera que se está hablando de la humanización de los negocios, de la rehumanización del ser humano, no tendría mucho sentido que, vuelta a la normalidad, haya actitudes hostiles entre las partes. Pareciera que todo el mundo tendría que asumir parte de la pérdida. Si el negocio no se quiere continuar, no debería haber penalidad, porque es una fuerza mayor, es una eximente de responsabilidad. Yo recuerdo dos situaciones donde muchos negocios hubo que renegociarlo, valga la redundancia. La primera fue en el año 2003, luego del paro cívico petrolero, y la otra fue hace como unos 4 o 5 años que la paridad cambiaria, dólar-bolívar, se disparó. Muchas negociaciones que estaban acordadas en bolívares, hubo que renegociarlas, algunas, y la mayoría se llegaron a acuerdos. ¿Tú ves esta situación similar a esas circunstancias que te menciono, anteriores? Bueno, tienen la similitud tanto el paro petrolero, que duró casi 90 días, como el alza de los dólares entre octubre del 2016 a febrero del 2017, que en ese periodo las operaciones se echaron por la borda porque lo que la persona había pactado en vender y lo que iba a traducir a dólares era menos de la mitad y muchos desistieron de los negocios. Pero fíjate, hay una tercera, que también el tiempo de las guarimbas del año 2018, entre febrero y junio, y el año pasado, aunque no hubo decretos oficiales, es un hecho real que el mercado fue afectado porque los comerciantes no pudieron trabajar en horario regular. Las zonas donde habían las guarimbas, la gente no se pudo mover. Entonces tú me preguntas, ¿hay alguna similitud? Sí, lo que es igual en todos esos eventos es que hay situaciones sobrevenidas, ajenas a las partes, que las han obligado a ponerse de acuerdo. La diferencia en esta oportunidad es que es una verdadera fuerza mayor. La diferencia particular con el paro petrolero, que era caso fortuito, la diferencia con la guarimba, que era caso fortuito, donde el deudor podía quedar obligado, según la doctrina y el derecho civil y de obligaciones, en esta oportunidad, aunque hay esa similitud, son todos casos externos a las partes, inesperados, imprevisibles, no deseados. Esta vez yo lo veo muy distinto, lo veo extremadamente grave para las relaciones de negocio y más allá del mercado, si el dólar varía o no, si el precio varía o no, las partes están limitadas en su actuar y en su desempeño, de manera que hoy en día este caso inédito puede poner en el tapete que las partes pueden deshacer el negocio porque tienen un eximente. Esa es la parte distinta que yo veo de los otros tres eventos. ¿Cómo recomiendas a las inmobiliarias, a las partes, manejar esta circunstancia una vez que se acabe la cuarentena? ¿Qué recomendaciones nos da para manejar eso? Fíjate qué interesante, Roberto. En principio, esta misma interacción que estamos teniendo tú y yo, que hay muchas otras portales, podcast, cámaras, instituciones que han estado interactuando, buscando informar a la colectividad, teniendo unas herramientas técnicas y una formación para ir generando unas asesorías oportunas y que la gente vaya visualizando cómo resolver las cosas. El asesor inmobiliario tiene una tarea más fuerte
que la del propietario y una tarea más fuerte que el comprador y una tarea más fuerte que el inquilino, que es que está en el medio. Y en consecuencia su opinión, su asesoría, tiene que ir dirigida a un elemento que creo que va a marcar la pauta de los próximos tiempos, que es humanizar las relaciones de negocio. Es decir, ponderar las exigencias de cada una de las partes. Ponderarlas es atenuarlas, llevarlas al terreno de la realidad, de la sensatez, y el asesor va a tener justamente que tener un rol de mediación, de conciliación, buscando la renegociación. Porque a todas estas, viéndolo desde el punto de vista del negocio del asesor, el asesor vive en base a las operaciones que cierra y formalice. Entonces no podía tener interés en deshacerlas todas cuando a lo mejor un porcentaje de las partes quiere seguir y llevar a cabo su negocio. Y además él ha hecho un trabajo arduo que le viene esta situación inesperada y debe tener interés en que las partes se lleven lo mejor posible y que el negocio se lleve a feliz término. Entonces la herramienta para las inmobiliarias es ponderar los pros y los contras de cada negocio es distinto. Hay inmuebles que tienen, fíjate, otra cosa, no mercado. Si es verdad que los precios pueden bajar o subir, eso no lo sabemos a ciencia cierta, pero eso son variables propias del mercado. Pero las variables exógenas al mercado es como esta situación, una situación donde están atadas las manos de las partes, no puede registrarse, no puede notariarse, no hay acceso a los organismos públicos, no puede obtener los recaudos, solvencias, catastro, entonces nadie se lo puede imputar a nadie. De manera de que el asesor el asesor ha tenido hasta ahora una labor más de intermediación. Capto el inmueble, lo comercializo, lo demuestro, lo cierro. Ahora va a ser, te asesoro, te oriento, pongo en la balanza los pros y los contras, busco mediar, y la mediación, que es una técnica muy compleja, va a ser la herramienta número uno del asesorismo inmobiliario de aquí en adelante. Ok. Eh, Yexen, ¿en qué consiste el decreto número 2 de emergencia de coronavirus? Un decreto aplicable a los créditos bancarios. ¿De qué trata este decreto? Fíjate, el decreto lo estuve leyendo y es la Gaceta Oficial 6521 del 23 de marzo de este año. Lo digo por si algún interesado la quiere localizar y leerla. Es un decreto número 2, se llama de emergencia aplicable a los créditos bancarios como medida de protección económica. A la larga, uno lo lee, es muy escuesto, muy abstracto, hecho como en la madrugada, y diera la impresión que lo que quieren es suspender la aplicación de intereses de financiamiento, cuotas interbancarias, inclusive el pago de los créditos. Vamos a hacer una acotación. Partiendo desde un país centroamericano como El Salvador y un país industrializado como España y Francia, ya declararon unas moratorias. En El Salvador la moratoria consiste en que la compra de vehículos, neveras, eh, apartamentos y los mismos alquileres quedaron suspendidos por 6 meses. Con la diferencia que después de los 6 meses se diluye en el saldo del tiempo del crédito el pago de lo que dejaste de pagar. En España, a los arrendadores les van a pagar las rentas. En Francia hay una moratoria financiera. Esto es algo parecido, con una diferencia. Yo tengo aquí el decreto, creo que para ilustrar a los que te siguen y con el interés siempre de divulgar información, lo voy a leer. Decreto artículo 1. Se ordena al Ministerio para la Participación Popular de Economía y Finanzas a través de la Superintendencia del Sector Bancario o Sudeban la implementación de un régimen especial del pago de créditos vigente a la banca nacional pública y privada que permita a los respectivos deudores un alivio de su situación financiera a los fines de afrontar la afectación del COVID. Todo esto quiere decir que no está reglamentado. Es un decreto abstracto, una orden global, y le llegan a la SUDEBAN, a través de la Vicepresidencia Sectorial Económica, la creación de un régimen especial. ¿Qué tipos de créditos van a estar? De número uno, por cierto, los créditos del sector privado, público o los sectores estratégicos, esos sí están en el artículo 4 incluidos como de prioridad. Esos no van a pagar nada, ni van a pagar intereses de mora, ni mucho menos. Los privados, supongo que nos interesa aquí los créditos hipotecarios, la gente ha tomado préstamos para adquirir vivienda o remodelarla,
u oficina o inmueble, va a haber una moratoria. Se supone que Sudeban deberá evaluar los tipos de crédito, si es vivienda principal, si es vivienda secundaria, si es oficina o comercio, y dará las directrices donde las personas se les va a descontar los intereses de financiamiento. Quizá ahí dice que por un máximo de 180 días. Entonces ya te decía que es una especie de moratoria, es el término, donde se va a suspender la aplicación de tasas interbancarias, tasas de financiamiento. Inclusive se establece en ese decreto que no podrá haber exigibilidad de los pagos. Pareciera entonces ya adelantándose a que no se va a poder exigir el atraso de 1, 2, 3 o 4 cuotas. De manera de que es un paréntesis también financiero. Yexé, para finalizar, ¿cómo afecta el cierre de registros y notarías a todas las negociaciones que están en tránsito? Qué buena pregunta. El asesor debe utilizar esto como una respuesta automática que dé tranquilidad a las partes. Más allá de que el negocio continúe, que está en suspenso, que las penalidades no se sabe si se podrán aplicar, que quiero deshacer el negocio, que quiero subir el precio, que quiero un descuento, depende de lo que sea. Más allá de eso, por ahora, esa realidad es un hecho ajeno a las partes también. Entonces, un hecho ajeno a las partes decretado en forma oficial. Se suspende la actividad de los organismos públicos y privados. Entonces, están suspendidas las obligaciones de hacer y de dar. Yo no puedo pagar más, no puedo tramitar solvencia, no puedo cumplir con mi obligación de buscarle la cédula catastral. Entonces, no puedo documentar ante notaría y registro. Respuesta, obviamente es un hecho ajeno a todo el mundo. El asesor le debe decir a las partes cómo vamos a concluir esto, no lo sabemos. Estamos en un periodo atípico, vamos a esperar que se reactive todo y va a surgir algo que yo me anticipo, aunque no me lo has preguntado tú, pero es un tema que está en el tapete. ¿A qué validez van a poder tener los acuerdos privados o las firmas electrónicas? Es un tema más complicado, pero eso podrá llegar a ser una eventual solución. En algunos casos circunstanciales, podrá valer las negociaciones de documento privado o virtuales, y la ley de firmas electrónicas en Venezuela está vigente y puede ser que eso sea un camino para este periodo de transición post-coronavirus al regreso de la normalidad. Eso sería tema de otro chat porque es un tema más complejo. Por ahora no afecta, por supuesto, a las partes porque no se puede trasladar a un organismo público nada porque están cerrados. Y es Excelente. ajeno a la voluntad de los interesados. Inclusive el SAREN, el Servicio de Registros y Notarías, sacó un comunicado por su cuenta Twitter donde todas las planillas de aranceles que fueron pagadas antes de la Y cuarentena HV. sí, se van a mantener vigentes. Eso ayudaría también a que esas negociaciones continúen. Entonces, bueno, Hay unas Yexé, cosas complejas que ajá, este tema es tan complejo que hay un elemento. La unidad tributaria afectará la retasación de las planillas de impuestos y registros, extenderán el plazo del impuesto sobre la renta, todo eso está en el aire, nadie lo sabe. Mi correo electrónico para fines de consultas legales en estos tiempos, que puede ser a través del email asesorlegalinmobiliario@gmail.com o mi red social directa que es @deljetse, YETSE. Ese es Instagram y por ahí podemos interactuar y ir aclarando dudas, con que estamos con toda la generosidad dispuestos a compartir. excelente, Yexé. Bueno, muchísimas gracias por venir a Código Inmobiliario. Estoy seguro que este programa va a ser de mucha utilidad para todos los compradores, vendedores, arrendatarios, propietarios y los profesionales inmobiliarios. Bueno, sigamos en Así va a contacto ser, Roberto. y gracias Claro por que sí. estar con nosotros. Saludos. Gracias a ti por Sigamos en invitarme. contacto y no Estoy a dejen la de orden. suscribirse al canal. Hasta luego.